El hueco en el muro. Ana Iguano es integrante de la Ecuarunari, el área del Ecuador, de las tierras altas de ese país, parte de la CONAIE, la histórica organización que aglutina a los pueblos indígenas del Ecuador. Estos días, la semana pasada y todos estos días hemos estado con informaciones sobre lo que está sucediendo en Palo Quemado, en las Pampas. Palo Quemado es una zona agrícola muy importante para el Ecuador. Una de las mayores riquezas es que cuenta además con unas 27 nacientes de agua, muy importante para el consumo humano en toda la región que está cercana a Quito para nuestras referencias desde Bolivia. Y ahí hay un proyecto minero denominado El Domo, que es empujado por una empresa minera canadiense, la Cory Mining, y ahí hay un proceso de resistencia que ha llevado a partir de la resistencia a esta minera y a este proyecto minero bastante grande y ambicioso en la región, a criminalizar la protesta de pueblos indígenas. Pues para ver qué está sucediendo ahí, estamos con Alberto Anaiguano. Alberto, bienvenido otra vez al Hueco en el Muro, aquí las radios de la Red de la Diversidad en El Alto, La Paz, Tarija, Sucre y todas nuestras plataformas en Bolivia. Gracias por atendernos. Cuéntanos qué está pasando allá en Ecuador, por favor, Alberto. Allipunlla Charipaichi de Tukuy Mashikuna, kay hatun marca Bolivia marca manda tandarisca runa kari warmi wawakuna wambrakuna allipunlla Charipaichi napaita karapani Bolivia marcaman kay Ecuador mama llaqta mandashina nishpa kay tandanakuy Ecuarunari Ucumán. Estimados compañeros, muy buenos días. A nombre del Consejo de Gobierno de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, ya este junio cumplimos 51 años de resistencia, de lucha por la tierra, por el agua, por la educación. Entonces, en esa situación, acá no somos parte de la estructura, en este caso de la estructura de la CONAI. Acá, estimados compañeros, gracias por este espacio que están dando en este medios de comunicación, El Hueco en el Mundo, y a todos los medios de comunicación que están presentes en este contexto para dialogar, ¿no? Creo que es importante saber, Palo Quemado está ubicado en la provincia de Cotopaxi, Cantón Sichos, ¿no? También justamente se puede ingresar también yendo justamente por la provincia de Pichincha, por la capital de Quito, como vía la costa ecuatoriana, ¿no? Es una población que prácticamente se hay que trasladar de aquí a Quito, desde aquí, desde la capital, casi alrededor de 4 horas y media, ¿no? Entonces, en esa situación, sí, ahí hay habitantes, hay dos parroquias, Las Pampas, el Palo Quemado, ¿no? Aproximadamente hay 1,200 habitantes, ¿no? Ahí prácticamente ellos, esta parroquia y sus comunidades tienen una vegetación, ¿no? Verde, que prácticamente ellos están para la agricultura, para la ganadería y también están haciendo panela orgánica, también caña de azúcar, ¿no? Justamente estos últimos días, lamentable el accionar del gobierno de Daniel Noboa, que prácticamente está velando por los intereses económicos de su familia. Hay que ser sinceros en esto, está por el grupo Novis, prácticamente. En ese contexto, nosotros siempre, la lucha social del movimiento indígena campesino, estamos ahí para estar ahí presentes como líderes, como dirigentes que tenemos esa responsabilidad. Justamente la semana pasada nuestros dirigentes trasladaron la primera semana, pero ya la segunda semana yo como presidente tuve que trasladar, ¿no? Pero el objetivo era llegar a Palo Quemado, conversar con la gente, con las autoridades, pero prácticamente a Palo Quemado fue imposible de llegar porque estaba militarizado el ingreso, ¿no? Nosotros pacíficamente, ustedes saben que en nuestras comunidades la única arma que es nuestro hacial, tal vez un palo, digamos, para nosotros caminar por las comunidades, más no, nosotros no somos las organizaciones indígenas campesinas, no estamos armados, pero la Policía Nacional, en vez de resguardar a los demás ciudadanos que está día tras día la delincuencia, en una comunidad que nosotros queremos ingresar a ver cómo está pasando la realidad, hablar con la gente en Palo Quemado, pero más de 1,000 policías militares ahí, ¿no? ¿Cuánta plata pierde el Estado ecuatoriano? En ese contexto, estimados, manifestar de que es una población que prácticamente desarrolla su agricultura, su ganadería, de ahí están naciendo fuentes hídricas, ¿no? Es que el colchón del agua que
prácticamente no solamente sirve para la comunidad, eso hay que entender la lógica, ¿no? Si en las grandes ciudades no entienden, en las grandes metrópolis no entienden desde dónde viene el agua, desde dónde va. ¿No? Entonces nosotros, el movimiento indígena, los sectores sociales, estamos para cuidar. Y en Palo Quemado, las pampas, las fuentes hídricas están de ahí, ¿no? Están están saliendo de diferentes. Entonces, eso se traslada prácticamente a los ríos que ya prácticamente van a la costa ecuatoriana. Y también va una represa, también una central hidroeléctrica Toache Pilatón también. Entonces, todo ese sector de Ayuriquín, todos esos viven en esas tres parroquias, prácticamente se dedican a eso, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa Ático Mining Corporation, un proyecto minero que denominado La Plata, quiere prácticamente explotar, ¿no? En la minería con más de 2.200 hectáreas. O sea, imagínense que dónde van a ver nuestros compañeros que viven ahí, que viven de la agricultura, en este caso de la agricultura, ganadería, en este caso de la producción orgánica de la panela. Entonces nosotros estamos diciendo, vea compañeros y estimados, acá la lucha hacemos todos unidos. Entonces en esa situación la CONAI, la Ecuarunari, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que es de la provincia de Cotopaxi, hemos estado haciendo presencia todos los días y justamente ha habido enfrentamientos, ¿no? Ha habido enfrentamientos, heridos, casi más de 20 heridos, 3 están con gravedad, ¿no? Pero una persona está con gravedad extrema en el hospital de Santo Domingo, en la provincia, en este caso en la provincia Sáchila, ¿no? Entonces sí, realmente un joven que es padre de familia, que recién la esposa dio luz, en este caso dio un ser humano, pero ahora en estas condiciones está en una extrema que no puede prácticamente llegar a su vida normal, ¿no? Eso pasa por defender no solamente su familia, sino su territorio, donde decir basta de la minería, basta de la explotación. Eso está, pero a las grandes empresas, tanto nacionales y extranjeras, que representa el gobierno de Daniel Noboa, no les importa. Solamente ellos mandar a enfrentar a los mismos ecuatorianos entre la policía y los militares, reprimir a las comunidades. Eso es lo único, ¿no? Eso ha pasado en los gobiernos de turno y mientras nuestra convicción de lucha, nuestra convicción de resistencia, ahí estamos como movimiento indígena, ¿no? Entonces, en esa situación sí es un poco recalcar que esta zona es una zona fructífera, una zona verde que prácticamente donde se haya esa producción, ¿no? Esa es una producción grande. Y también recalcar en el tema de la ganadería, son 400 cabezas de ganado que sale semanalmente. Y estas cabezas de ganado son mejores, el tipo cárnico es una mejor condición, porque esta ganadería están comiendo hierbas que prácticamente se producen en la naturaleza, no tal vez este ganado no está alimentándose de una hierba, en este caso, digamos, de minerales artificiales, ¿no? Entonces, 400 cabezas de ganado que sale desde la sierra, a la costa ecuatoriana, igual abarca para el consumo en las grandes ciudades, en los grandes centros comerciales, ¿verdad? Entonces, solamente veamos cómo viven nuestras comunidades, pero si esto se pone en realidad de la explotación minera, prácticamente todos estos espacios verdes prácticamente quedarían ya desiertos en los próximos 20, 25 años, ¿no? Y las nuevas generaciones, ¿dónde vivirían? Entonces, eso solo está en un ejemplo que ponemos en las pampas, en el Palo Quemado. Y así pasa en la Amazonía ecuatoriana también, ¿no? Entonces, mucha gente a veces interpreta mal, ¿no? Que decir también, interpreta mal decir que el movimiento indígena no quiere el desarrollo, ¿no? Nosotros queremos el desarrollo porque ahí están 1.200 personas que están viviendo, están subsistiendo del tema de la agricultura, de la ganadería. Están entre 30, 40 familias, dice sí a la explotación minera, pero son contados contra 1.200 familias que existen en Palo Quemado, Las Pampas, 30 familias donde fueron a explotar, donde fueron a perforar para sacar sus estudios geológicos, para ver una prospección, cómo se desarrolla el proyecto. Claro, 34 familias cogieron y obviamente dieron también pues alguna cosa económica para que ellos también apoyen. Entonces, eso poner con claridad, ¿no? Porque van a decir a nivel nacional e internacional, decir también de que si también quieren algunos ciudadanos que viven ahí,
ahí, pero la gran mayoría que nosotros llegamos no quieren, en este caso, la minería en las pampas y palos quemados, estimados compañeros. Gracias por esta entrevista, que prácticamente nosotros estábamos hasta el día miércoles de la semana pasada, hoy una semana ahí luchando, también queriendo ingresar, queriendo ver cómo está la realidad, pero la Policía Nacional no dejaron. Al siguiente día, el día jueves, prácticamente todos los militares, la Policía Nacional ya tuvieron que salir de las pampas, ¿no? En este caso de Palo Quemado, donde prácticamente estaba militarizado, ¿no? Palo Quemado, porque también justamente desde el cantón Sicchos, el alcalde puso en este caso, un amparo constitucional ante los jueces pertinentes, y por lo tanto ese recurso fue, en este caso, ese recurso era de suspender, ¿no? Entonces, hoy también desde la CONAI, este día van a presentar un recurso judicial también para decir que eso nunca ha sido consultado a toda la población, nunca se ha hecho una consulta previa, libre y informada, ¿no? En ese contexto. Entonces, eso, estimados compañeros y estimados compañeros desde Bolivia, para que nosotros también podamos trasladar toda esta información que nosotros hemos ido a vivir y pasamos acá en Ecuador esa situación en nuestra nacionalidad quichua, estimados. Estamos con Alberto Anaiguano, él es dirigente de la Ecuarunari del Ecuador, integrante de la CONAIE. Alberto, en algún momento mencionabas al inicio de tu intervención a explicar lo que está sucediendo ahí en Palo Quemado y en Las Pampas, además de la represión, que hay los intereses personales de la familia del presidente Daniel Noboa, así como la presencia de transnacionales mineras, en este caso intereses canadienses. Si nos puedes adentrar, es un tema ya de larga data, ha pasado por otros gobiernos también, no es el único gobierno, el de Daniel Noboa, que empuja este proceso de minería en la zona, afectando a 1,200 familias que viven de la agricultura, y el cuidado del agua, como decías, para un territorio más extenso que llega inclusive hasta la costa a través del río Esmeraldas. Entendemos que ahí hay un valor fundamental en el tema del agua que tiene esta zona. Pero cuéntanos un poco, cuando dices afectar los intereses propios de la familia Noboa, que es una de las familias más ricas del Ecuador, con intereses en varios lugares, familia a la que pertenece el presidente, ¿de qué intereses estamos hablando, Alberto? Los intereses de las familias, hay un grupo Novis, Noboa, en este caso Sociedad Anónima, que su tía es una empresaria. Prácticamente ellos compran estos espacios, digamos, estos territorios donde hay una explotación minera, y ellos acá compran, ¿no? Es decir, también cierta cantidad, y ellos prácticamente venden a otras empresas extranjeras, ¿no? Ya no en el mismo monto como justamente acá la compra hacen con otros ministerios del Estado, pero ya ellos venden y triplican, ¿no? Entonces hacen ese negocio prácticamente por el recurso, porque este tipo de negocios no es solamente por miles de dólares, usted sabrá, ¿no? Este es por millones de dólares que están ahí, entonces justamente para la extracción minera, para la extracción de la minería, de los materiales, en nuestros espacios, nuestros territorios, hay el gran minería, pero las grandes empresas del Grupo Noboa no están viendo de que en ese territorio están viviendo pueblos, comunidades indígenas y campesinos. Ellos no les importa solamente decir, bueno, eso vamos a hacer una explotación y punto. Allá no importa de que cómo está viviendo una familia. Acá los grandes intereses políticos de un grupo de familias o familiares que aquí en el país también no pasan de más de 200, que tienen sus intereses en todo el aspecto de la explotación minera, en otros recursos naturales también. A ellos no les importa si desde dónde sale el agua. Solamente tal vez ellos pensarán cuando el momento de que a las grandes ciudades no caiga 1 litro de agua, una gota de agua, y recién reaccionarán. Ahorita nosotros, como movimiento indígena, como Ecuarunari, como CONAI, estamos ahí con la mentalidad de decir que nuestras próximas generaciones no van a tener agua que es vida. Entonces podemos tener millones de dólares en cada bolsillo, pero el tema del recurso natural, el tema de explotar las grandes extensiones de tierras en nuestras comunidades, con eso va a perjudicar prácticamente que primero la gente que vive en ese territorio prácticamente deben salir.
¿A dónde van a salir? Son tantas familias que están viviendo de la agricultura, de la ganadería, de la producción agrícola, y entonces en ese sentido, ¿qué van a hacer? Migrar a otras grandes ciudades, y en las grandes ciudades, ¿qué hay? Beneficio, que hay trabajo para nuestra gente, no prácticamente. Hoy la delincuencia en el Ecuador está terrible, ¿no? Y gracias a nuestros gobiernos comunitarios, a la fortaleza de la administración de justicia indígena, que nosotros tenemos esa armonía de vivir entre comuneros y también estar respetando, en este caso, el tema de los gobiernos comunitarios y fortalecer. En ese contexto, sí, decir y tajantemente de que solamente hay ciertos intereses para su familia y no les importa que así como 1.200 familias en las Pampas, en Palo Quemado, se destruya la naturaleza y solamente ellos ganar millones de dólares mensuales. Alberto, te habla Santos. Has hablado de que no se ha llevado adelante la consulta previa informada respecto a las operaciones de esta empresa canadiense vinculada a la familia del presidente del Ecuador, Noboa. ¿Se han fijado como tarea principal llevar adelante esta consulta previa informada, así como esa consulta previa vinculada a yacimientos de Yasumani? Pregunto. Sí, justamente nosotros hemos planteado al movimiento indígena, las organizaciones sociales, también en este caso la CONAI, realizar en este caso un reglamento interno, un manual prácticamente de la consulta previa, libre e informada. Hemos hecho una propuesta al gobierno nacional y en los próximos días vamos a presentar para realmente hacer un proceso adecuado. Porque igual nosotros en los derechos colectivos, en el artículo 57, en los 21 derechos colectivos, plasma eso, ¿no? La consulta libre e informada, plasma esa realidad. Entonces, prácticamente, no es que aquí es un invento del movimiento indígena, no es el invento de la sociedad ecuatoriana que reconoce la vida es la naturaleza, ¿no? Sino también está ahí en la Constitución de la República, donde dice que para hacer cualquier explotación minera o cualquier extracción, ver cómo está en este caso los territorios, tienen que hacer una consulta previa, libre e informada. Lo que ahorita están haciendo esto es pagar a un grupo de comuneros que prácticamente por la turba del dinero, por la turba económico, digamos, eso se pierden en el imaginario, se pierden la conciencia comunitaria que tienen. Ellos piensan más por 10, 30 familias, más no por los miles de comuneros o los habitantes que viven ahí. Claro, obviamente ahí habrán líderes, en este caso, ¿qué hacen? Lo típico que hacen, llegar a una parroquia, coger al teniente político que es desde el Estado, desde el Ejecutivo, decir, vea, ¿cuáles podríamos coger a esos personajes que no pueden apoyar, en este caso, que no estén apoyando a la comunidad, que sean parte? Obviamente, poner un claro ejemplo, son 30 a 40 personas en las Pampas, Palo Quemado. Ellos dicen, sí estamos de acuerdo, pero no están de acuerdo así por su propia cuenta, sino porque por debajo ya le pasaron un recurso económico al momento de la explotación, al momento de un estudio geológico, ¿no? En ese contexto, sí, claramente nosotros decimos desde el movimiento indígena que siempre estos artículos de la Constitución no están respetando. Nuestros derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades no están respetando. Entonces, desde el movimiento indígena vamos a estar alertas, por eso las luchas, la resistencia que estamos ahí día tras día en cualquier espacio. Hoy yo soy presidente de la nacionalidad de la Sierra Andina, hay otro presidente en este caso de Yasuní, también de toda la Amazonía, que es la CONFEñay, hay otro presidente de la costa ecuatoriana, que es presidente de la CONAICE de la costa ecuatoriana, y eso abarca las 3 estructuras articuladas que conformamos la CONAI. Gracias, Alberto. Pablo te habla desde el sur de Bolivia. Iba a plantear un poco la misma pregunta que Santos en referencia a la serie de violaciones a las normas ecuatorianas en las que está incurriendo el presidente Noboa, razón por las que Leónidas Issa también llamaba a que Noboa se pueda informar porque ignoraba muchas de las cosas. Pero la pregunta va en sentido ahora de ver los pasos siguientes dentro de esta lucha, porque si bien es cierto, hay una violación a las normas ecuatorianas,
ecuatorianas sobre este tema, también hay los intereses, como bien has manifestado, personales, empresariales, que van a hacer que Noboa persista en esta intención, beneficiando a la empresa canadiense. Entonces, la pregunta iría por los siguientes pasos en cuanto a la lucha en el marco de las movilizaciones, ¿no?, que se están realizando, pero también en el marco de la lucha en el plano legal, ¿no?, porque habiendo tantas violaciones o faltas a la normativa ecuatoriana, seguramente también eso da la posibilidad para que se pueda encontrar los mecanismos y frenar esta pretensión gubernamental, o más bien del presidente Noboa. Sí, justamente aquí en el Estado ecuatoriano, las autoridades estatales no tienen un conocimiento. Pueden haber graduado en Harvard, en MIT, en Oxford, en las mejores universidades del mundo, pero ellos nunca siquiera saben la realidad organizativa de los pueblos y nacionalidades, del sector del movimiento social campesino. Entonces, ¿con qué lógica van a actuar? Ellos sentados soy ministro y soy subsecretario, sentados desde la silla, desde las oficinas centrales de un ministerio, nunca van a saber una realidad. Nunca saben de que en una estructura de un movimiento indígena hay 5 niveles de gobiernos comunitarios. Ellos no saben eso. Entonces, ¿a cómo nosotros el movimiento indígena manejamos, en este caso, cómo estructura y orgánicamente desarrollamos las asambleas comunitarias, las mingas, el trabajo comunitario? No saben esa lógica. Entonces, por eso decimos, ignoran mucho la presencia del movimiento indígena. Solamente dicen al movimiento indígena, ellos solamente para levantar y tomar Quito, y no están de acuerdo. No. Acá en el Palo Quemado, Las Pampas, mucha gente vive de la agricultura. Ellos no están diciendo vamos a hacer un levantamiento, una movilización. Llegaron a sus territorios, a quitar sus territorios, su espacio donde desarrollan la vida comunitaria, donde sale el agua, donde ellos están haciendo de que la producción ganadera también vaya no solamente al consumo interno, sino al consumo a nivel del país. Por eso recalco que hay 400 cabezas de ganado. Solamente véanle mensualmente cuánto están, 1.600 casi, aproximadamente casi 2.000 cabezas de ganado que están saliendo de ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos no están diciendo de que nosotros no queremos el desarrollo económico, el desarrollo productivo del país, sino ellos están día tras día trabajando en las comunidades. Entonces, en ese contexto, hay la falencia de que también este gobierno entró también, no con el afán de ver el progreso de nuestros pueblos, ¿no? Nuestros pueblos son milenarios, nosotros no estamos desde hace 50, 100 años, nuestros pueblos hemos nacido, hemos vivido toda la vida acá, pero los páramos, las fuentes hídricas son sagradas, y por eso el movimiento indígena, la Ecuarunari, la CONAI, siempre vamos a estar defendiendo, no es defender solamente para los pueblos y nacionales. Esto defendemos para las nuevas generaciones de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. El hueco del muro.